Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python en Minecraft Education. Ya estamos en la lección número 8, nos quedan esta y dos más para completar esas 10 primeras lecciones básicas para utilizar y programar con Python en el juego. Así que, al igual que nos pasa con las anteriores, aquí también hay un fallito que no cargan correctamente los tutoriales, por lo que en la descripción del vídeo podéis encontrar las soluciones que vamos a utilizar siguiendo esa guía que está en inglés, pero bueno, que a la hora de programar ya sabéis que nos da igual. Así que, como siempre, nos venimos a jugar biblioteca, lecciones informática, Python, primeros pasos, y nos vamos a la lección número 8, plantar una semilla. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar con nuestro CEO, que nos cuenta que esta vez la historia va a ir sobre semillas e ir preparando imaginemos que estamos en una situación de deforestación, así que vamos a ir plantando semillas. Actividad número 1. En este caso, el agente va a tener que ir colocando semillas y asegurándose de que crezcan adecuadamente. Así que le vamos a dar a la C y cruzamos los dedos a ver si carga el tutorial. No hemos tenido suerte, este también es de los largos, pero vamos a ver cuántas partes tiene. Tiene 2 partes, vamos a empezar con la primera. En la primera nos pide que el agente se tiene que mover a la izquierda y además colocar a la izquierda una semilla. Lo vemos aquí, y luego se va a mover y va a llamar a una función. O sea que lo primero que tenemos que hacer es crear una función. Las funciones son partes del código que, por así decirlo, las comprimimos en una sola palabra para que con una sola palabra se lancen varios comandos. Así que me voy a venir aquí arriba y vamos a llamar a la primera función. Bueno, espera, vamos a hacerlo bien, no vaya a ser que ahora nos dé el error por haber bajado ahí el parte 2. Vale, pues las funciones las llamamos escribiendo def. La vamos a llamar plantar un árbol, ya que estamos con ese tema, abrimos paréntesis, y ¿qué va a hacer esta función? Pues plantarlo, que es lo que os he dicho antes. Agent till left y agent place de nuevo a su izquierda. ¿Vale? Esta es nuestra función. Y ahora nos venimos a la parte de abajo, en la que nos dice, pues eso, que se mueva, que llame a la función, que se mueva, que llame, que se mueva, que llame. Que la verdad ya sabemos hacer esto con loops, pero bueno, vamos a hacerlo siguiendo las instrucciones. Ahora ya, con que escribamos la función, ya nos basta, no tenemos que repetir todo lo que hemos colocado aquí arriba. Nos vamos a mover 6 porque si veis aquí hay 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto es donde ya le toca volver a plantar. Y ya con esto, si no tenemos ningún error, os enseño la función de arriba otra vez por si acaso, y cómo queda esta parte del código, lo lanzamos a ver qué pasa. Perfecto, así que nos vamos a la parte 2, en la que de nuevo tenemos los espacios para plantar. Y vamos a ver, vamos a acercarnos aquí, a ver si nos cuentan algo más, ¿vale? La definición, la función ya la tenemos definida, así que veamos qué más tenemos que hacer aquí. Subimos a donde pone parte 2 y lo que tenemos que hacer es colocar fertilizante. Eso nos dice que es la parte 2, lo veis aquí. Así que vamos a definirlo eso, todo esto dentro de la función, porque si lo colocamos fuera no se va a producir aquí, que este es nuestro código de movimiento, por así decirlo. Así que me voy a venir aquí después del agent place y
primero tenemos que hacer esta primera parte, que es fijar el inventario de la gente al primer hueco. Así que eso va a ir aquí adelante. Y ahora todo este código de aquí lo ponemos detrás. Estamos aquí, línea 13, y bajamos a la 14. A ver cuántas veces tenemos que colocar a la izquierda, porque a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos a usar 1, no voy a escribirlo 6 veces. ¿Vale? Le hemos puesto el loop por aquí. Así no está en la solución que os aparece en la descripción que os deja en el vídeo, pero yo creo que va a funcionar igual, así que lo voy a lanzar con esto. Genial, y nos han crecido así ya los arbolitos, así que vamos a la actividad número 2. Aquí ya no solo tenemos que ya no tenemos que plantar, lo que vamos a tener que hacer es romper las piedras que impiden que los árboles puedan crecer. Así que vamos a darle a C y veamos si carga el tutorial. No ha cargado, demasiado le he pedido yo al juego. Y en esta parte aquí al principio tenemos que crear una función, declarar la función 1 para destruir las piedras. Las funciones las podemos llamar como queramos, yo las estoy llamando como en la solución, pero vamos a probar a hacer esta con otro nombre. ¿Vale? La voy a llamar así, destruir roca. Y aquí lo que tenemos que decirle a la gente es que destruya y una vez que ha destruido, que se mueva hacia adelante. Ya tenemos la primera función creada. Vamos a ver qué más nos piden en la parte 1, que ya nos movemos aquí abajo. Ahora tenemos que crear un loop de 12 repeticiones en el que si hay algo delante, la gente lo rompe, porque lo que hay delante son piedras. Así que vamos a sacar un for y le decimos en lugar de 4, 12. Y ahora aquí podemos quitar el pass y decir if again inspect, que hay algo delante, un bloque. Y además vamos a decirle que el bloque sea de piedra, porque si no, si ve un árbol delante también lo va a romper y eso no nos interesa. Y ahora lo que le voy a decir es que llame a la función de destruir roca, que tengo que escribir destruir roca. Ya me aparece aquí la sugerencia, ¿vale? Vale, ya estaría esta parte. Y si nos venimos aquí otra vez, en la parte 1 nos dice que tenemos que hacer un else. Y si no, es decir, que si no hay nada delante, ¿no? Pues la gente se mueve. Y después del else, los dos puntitos, no nos olvidemos de los dos puntitos. Y con esto tal que así, voy a lanzar el comando. Ya hemos enseñado a nuestro agente a destruir los obstáculos de delante. Ahora no solo va a destruir, sino también va a plantar árboles. Así que volvemos a abrir nuestra guía y nos subimos ahora a esta parte 2 de aquí. Ahora tenemos que crear la otra variable, declarar función 2, para que plante el árbol, que eso no lo hemos dicho todavía que lo haga. Así que vamos a crear otra nueva variable que se llame plantar árbol.
no vamos a usar tildes, no vaya a ser. ¿Y qué va a haber dentro de esta variable? Pues que el agente se mueve, coloca, ¿vale? Lo tenemos aquí, move, till and place. Y coloca atrás. Ahí ya hemos hecho esta primera parte de la parte 2, esto ya está, así que nos venimos a esta otra parte en la que ahora tenemos que llamar a la función, porque aquí solo estamos destruyendo y no construyendo. Así que ya tenemos el if, ya tenemos el else, lo que nos falta es el elif, que se inspecciona y abajo hay tierra, plantamos. Ahí ya lo tenemos. Esto quedaría de esta manera. Vamos a darle al play y ver si funciona. ¡Ole! Pues nos podemos ir a la última actividad. En esta ocasión vamos a continuar plantando en esta zona, así que le voy a dar a la C y abrimos el tutorial. Esta es un poco más larga, un poco bastante, ¿vale? No muramos, vamos a ir como antes, poquito a poco, fijándonos en la parte 1 y parte 2 y empezamos creando una función con un loop dentro. Así que vamos a abrir aquí y yo creo que para no liarnos, bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a borrar nada, que no me gusta borrar. Vale, la primera función es para movernos, o sea, es decir, para que la gente se mueva. Así que vamos a llamarla move forward y así no nos complicamos mucho la existencia. Y es un for de 9. Y vamos a ver qué tiene que hacer dentro del for. Se tiene que mover hacia adelante. Ahora estamos ya en esta línea. Vale. Y ahora tenemos que declarar efectivamente aquí otra función nuevamente. Así que vamos a abrir aquí para escribir la segunda función, que es para que la gente cuando complete una línea gire. Así que lo vamos a llamar turn para no liarnos. No, creo que no merece la pena ahora que nos compliquemos demasiado con los nombres de las funciones. Y le vamos a decir a la gente que gire a la izquierda. Se mueva hacia adelante y vuelva a girar. Vale, segunda función declarada. Vamos a ver si tenemos que hacer algo más por aquí. Tenemos que declarar, yo creo, otra nueva función. Vale, pero eso ya más adelante. Así que, no, perdonadme. Hemos declarado esta, que es la de girar a la izquierda. Aquí se me ha ido. Y tenemos que declarar la de girar a la derecha. Que voy a hacer un copia y pega. No nos vamos a complicar la existencia porque son exactamente iguales, pero cambiando el nombre. Ya está, con modificar esto. Y aquí en lugar de left decimos right. Y lo mismo aquí abajo. Con eso ya nos vale. Vale, lo que voy a hacer es que me voy a cargar aquí lo de hacer las dos funciones y así no nos liamos. Esto ya lo hemos hecho. Y esto también. Y ahora vamos para abajo
Y aquí tenemos en la parte 2 que tenemos que hacer un loop. Así que creamos un loop nuevo. No podemos poner index solo, ahora ya tenemos que, o ponemos index 2 o le ponemos otro nombre, que se repita 4 veces, y lo que va a hacer es que llamamos a la función que se mueva hacia adelante, con escribir move forward suficiente, que gire a la derecha, que se mueva hacia adelante nuevamente y que vuelva a girar esta vez a la izquierda. Y de esta manera completamos el cuadrado. Él se va a mover hacia acá, luego hacia allá y así sucesivamente, como si fuese una serpiente. Los puntitos siempre al final del programa, y así es como queda. Hemos definido 3 funciones diferentes y al final el loop con el que las llamamos a todas. Le voy a dar al play. Genial, no tenía que colocar nada, no le hemos dicho que coloque nada. Ahora eso es lo que vamos a hacer en la parte número 2 de nuestro código. Así que vamos a ver, vamos a subir nuevamente y ver qué nos pide hacer. Parte 2. Vamos a crear una función para colocar, para ir plantando las semillas. Me voy a cargar esto, porque la de plantar semillas ya la hemos hecho muchas veces. Ya nos la conocemos. Voy a borrar esto también, así podemos ver todo el código sin problemas. Y vamos a crear aquí esa nueva función de la que estamos hablando. Que no la vamos a crear fuera, yo creo, la vamos a hacer dentro del mover. Entonces vamos a decir que se va a mover, ¿sí? Como lo tenemos aquí, pero si el agente, vamos a poner un if, si inspecciona que el bloque de delante, bueno, el bloque de abajo, el que tiene abajo, es de rock, es de tierra, entonces plantamos. Y si no es de tierra, se va a mover. Y ahora nos falta, sí que sí, aquí la función de la plantar, que la voy a poner aquí. Vale, ya tenemos la función de plantar, la función aquí, bueno, el condicional para que plante si hay un bloque de tierra, y podemos bajar a la parte de abajo para ver si es necesario que añadamos algo más. Que no, porque además no nos lo está diciendo, y como lo hemos incluido en el move forward de aquí arriba, pues ya aquí abajo sucede automáticamente. Así que en principio debería funcionar tal cual. Vamos a lanzar el comando. Genial, ha funcionado, y con esto hemos completado las 3 actividades de esta lección. Como siempre, ya sabéis que podemos resetear todas las lecciones y volver a empezar. Y como habréis notado, aunque nos dan una solución que la tenéis en la descripción, vosotros también podéis encontrar la vuestra propia sin problema y se van a resolver los diferentes retos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.